Buenos días, compañeros y compañeras. En primer lugar, los agradecimientos. Muchísimas gracias a las Juventudes Socialistas del País Valencià por ser unos magníficos embajadores y por haber hecho que nos hayamos sentido como en casa. Gracias, José. Y como siempre, en este tipo de eventos, en jornadas, en foros como este, en foros institucionales, a la sede federal, al trabajo de los compañeros de la sede, que sin su esfuerzo este foro no hubiese sido todo un éxito. Y gracias a los protagonistas de la clausura, gracias a quien será, sin lugar a dudas, el próximo presidente de la Comunidad Valenciana, a Ximo Puig. Ximo, presidente. Y muchísimas gracias a la mejor candidata que podíamos tener, a nuestra número 2, a la compañera militante de Juventudes Socialistas, Elena Valenciano. Compañeros y compañeras, siempre que realizamos alguna escuela de formación o algún foro el domingo, cuando me voy para casa, siempre me siento orgulloso. Y me siento orgulloso de los participantes, militantes de Juventudes Socialistas que vienen de todas las partes de España, de todas las provincias. Y me siento orgulloso por el compromiso que demostramos, el compromiso militante en esta organización. Compañeros y compañeras que se han metido cientos de kilómetros el viernes, que se han metido muchísimas horas de viaje para estar aquí durante todo el fin de semana discutiendo, reflexionando, dialogando acerca de qué Europa queremos. Y lo que tenemos claro los jóvenes socialistas, lo que ha quedado meridianamente claro de las conclusiones de este foro es que los jóvenes socialistas no queremos la Europa actual, queremos cambiarla. No queremos una Europa incapaz de afrontar los problemas de la gente, una Europa en la que lamentablemente, tras muchísimos años de mayoría de derecha, se ha convertido en un continente lleno de miedos, incapaz de afrontar los problemas de la globalización. Tras tantísimos años de mayorías de derechas, esta Europa se ha convertido en una utopía tecnocrática, está gobernada o gestionada por un grupo de tecnócratas conservadores que viven completamente alejados de los problemas reales de la gente. Y necesitamos una mayoría de izquierdas para cambiar esta Europa, para tener una Europa social, porque lo que queremos los socialistas es una Europa que sea capaz de hacer frente a los problemas actuales y a los retos de futuro, a los retos que tiene la Unión Europea en política de medio ambiente, a los retos migratorios, a los retos demográficos, a los retos del mercado de trabajo, de generación de empleo, de actividad, todos esos retos que tiene la Unión Europea por delante. Y eso es lo que queremos los socialistas, una Europa capaz de dar soluciones a todos esos problemas y a esos retos de futuro. Y como tenemos claro qué Europa queremos, nos tomamos muy en serio estas elecciones. Y nos las tomamos tan en serio que el Partido Socialista presenta a la persona más idónea. Llevamos a lo mejor, llevamos a la compañera Elena, nuestra número 2, porque tenemos claro la enorme importancia de estas elecciones europeas. El Partido Socialista es el único, a día de hoy, para estas elecciones, es el único equipo que ha salido con ganas de ganar. Otros, sin embargo, como el Partido Popular, siguen en el banquillo, todavía no ha saltado al campo a jugar, siguen en el banquillo y está sin entrenador. Y está sin entrenador porque ellos creen que este partido es un partido de segunda división. Ellos creen que estas elecciones no tienen la importancia que se merecen. Por eso, todavía a día de hoy no tienen ni tan siquiera entrenador. Y es que es curioso porque en los últimos tiempos tenemos un Partido Popular que está a la fuga de todas sus obligaciones. Está a la fuga de sus obligaciones para con la Unión Europea y lo hemos visto con una ministra de Trabajo, Fátima Báñez, que le han puesto a la falta. Ha faltado consecutivamente a 3 cumbres europeas del Consejo Europeo para afrontar la problemática del desempleo juvenil. 3 cumbres del Consejo Europeo para hablar acerca del desempleo juvenil que no ha asistido a la fuga de sus obligaciones con Europa. Un Partido Popular que está a la fuga de sus obligaciones para con las elecciones europeas, que todavía no tiene ni candidato. Pero es que tenemos un Partido Popular que no solo está a la fuga de sus obligaciones para con Europa, también ahora está a la fuga de sus obligaciones para con la policía, como lo que hemos visto de Esperanza Aguirre hace apenas
unos días. Desgraciadamente, como os decía, tenemos un Partido Popular y un gobierno que lleva meses a la fuga. Esperemos que algún día regresen y se pongan a trabajar para dar soluciones a los enormes problemas que vive el país y que sufre la gente que más necesita de lo público, nuestra gente, la gente más humilde. Elena, aprovechando que estés hoy aquí, reunida con militantes de Juventudes Socialistas, quería aprovechar para pedirte algo, y es que cuando seas eurodiputada, cuando tengas el escaño, no permitas que los jóvenes en este país sigan sintiéndose abandonados, porque lamentablemente los jóvenes de este país hoy se sienten abandonados. Y se sienten abandonados aquellos jóvenes de los que quiero hablar, aquellos jóvenes que sufren el exilio económico, aquellos jóvenes que han tenido que abandonar su país en busca de un futuro mejor, en busca de una oportunidad laboral, aquellos jóvenes que han hecho todo lo que se les pidió, se les dijo que tenían que formarse, que tenían que estudiar, que tenían que tener una titulación y que si hacían todo eso podrían elegir su futuro, y lo han hecho todo y sin embargo no han podido elegir, han tenido que abandonar su país, han tenido que dejar atrás sus familias, sus parejas y sus amistades. Y esa es la clave, compañeros y compañeros, elección, esa es la palabra, porque irse fuera, quien quiere irse libremente, porque considera que es una experiencia magnífica, adquirir experiencia profesional en otro país, en otro Estado miembro, aprender otra cultura, otro idioma, está muy bien. Pero lo que no puede ser, y lo que tenemos que rebelarnos y tenemos que combatir, es que haya miles de jóvenes en este país que tienen que irse obligados porque no les queda otra solución. Por eso, compañeros y compañeras, hoy en este país los jóvenes se sienten abandonados. Y es que en los últimos tiempos escuchamos en los medios de comunicación algo sobre lo que también nos tenemos que rebelar, es eso que dicen algunos, que somos la generación del exilio económico. Y eso no es verdad. Y eso tenemos que pararlo y tenemos que buscar soluciones. No podemos permitir que mi generación, nuestra generación, se convierta en la generación del exilio económico. Hay que buscar soluciones y los únicos que tenemos soluciones, los únicos que podemos arreglar esto somos los socialistas. Somos los socialistas porque somos los únicos que también nos tomamos en serio el problema del desempleo juvenil. Porque gracias a los socialistas, gracias al Partido Socialista Europeo, se aprobó en el Parlamento Europeo, en Bruselas, la Garantía Juvenil Europea. Porque hemos sido los socialistas los que presentamos esa iniciativa, los que exigimos a la Unión, los que exigimos a los Estados miembros, al Parlamento Europeo, al Consejo, a la Comisión, que pusieran en marcha cuanto antes medidas con una carga importante presupuestaria para combatir el desempleo juvenil. Y gracias al Partido Socialista Europeo, la Garantía Juvenil Europea se convirtió en una realidad. Y gracias a ello, nuestro país disfrutó de 900 millones de euros para poner en marcha propuestas y medidas para combatir el desempleo juvenil. Y porque a lo largo de esta legislatura, de 5 años de legislatura, el Grupo Parlamentario Socialista presentó numerosas enmiendas, numerosas iniciativas, exigiendo a la Unión una mayor cobertura presupuestaria para el desempleo juvenil. Y fijaos si somos los que más en serio nos tomamos esto, que tenemos una cosa clara en estas elecciones, que es que vamos a trabajar, vamos a luchar hasta el final por acabar con los paraísos fiscales, porque lo que no podemos tolerar, lo que no puede ser, compañeros y compañeros, es que en tan solo un año, en la actual Unión Europea, hablemos de 1 billón de euros, como ayer decía Inmaculada, que se encuentran en paraísos fiscales, porque los socialistas queremos que todo ese dinero, ese 1 billón de euros, en vez de estar en paraísos fiscales, se destine para empleo juvenil, se destine para generar riqueza, actividad y para que los jóvenes puedan tener un futuro digno y no tengan que abandonar sus países y sufrir el exilio económico. Porque es que, como os decía, los jóvenes se sienten abandonados. Y esos jóvenes que sufren exilio económico se sienten abandonados. Pero hay diferentes tipos de abandono. Hay otro que supone una auténtica humillación, que es que, además de tener que irte, además de tener que dejar atrás tu país, tu vida, te tengan que retirar un derecho elemental consagrado en la Constitución española, como es el derecho a la asistencia sanitaria. Un derecho también que se le está privando a cientos de miles de jóvenes. Yo a veces pienso que Rajoy pretende hacer crecer los Pirineos, quiere hacerlos más grandes, quiere hacer unos Pirineos mucho más grandes para tenernos encerrados aquí en España, en esa ratonera de país, de desmantelamiento continuo y sistemático del estado del bienestar, en esa ratonera de país de privación continua y sostenida de derechos civiles y sociales, y por tanto no quiere que salgamos fuera, que vayamos a otros países y veamos lo que ocurre en otros países de la Unión. Quiere mantenernos aquí aislados y por eso realmente creo que a veces Mariano Rajoy y el Partido Popular pretenden hacer más grandes, hacer crecer los Pirineos. Compañeros y compañeras, la derecha quiere unas elecciones de perfil bajo. El Partido Popular quiere unas elecciones de perfil bajo. Rajoy no quiere
que la ciudadanía sea consciente de la enorme importancia de estas elecciones europeas. Y no quieren porque saben, porque la derecha sabe que si los hombres y mujeres de este país, que si la ciudadanía es consciente de la enorme importancia que tienen estas elecciones europeas, de lo que nos jugamos para nuestro futuro, la gente va a ir a votar. Y si la mayoría de los hombres y mujeres de este país van a votar, va a haber una clara mayoría progresista. Y si la mayoría de los hombres y mujeres de este país van a votar, le van a decir bien alto y claro al gobierno que no quieren sus políticas, van a decirle un no a sus políticas. Un no rotundo. Por eso no quieren que la gente vaya a votar y por eso quieren darle unas elecciones, quieren darle a estas elecciones un perfil bajo y ni tan siquiera, insisto, tienen todavía a su entrenador, porque el no rotundo a sus políticas iba a ser claro. Y tenemos una oportunidad. Los hombres y mujeres, los españoles, tienen una oportunidad el próximo 25 de mayo. Tienen la primera oportunidad de parar a la derecha. Tienen la primera oportunidad de decirle a la derecha, al gobierno del Partido Popular, que no queremos sus políticas, que basta ya de desmantelamiento del Estado de Bienestar, que basta ya de aumento mes a mes de la brecha social en este país, que basta ya de un país en el que los que más tienen sigan comprando coches de lujo, sigan comprando mansiones, sigan desviando dinero negro a paraísos fiscales y los que menos tienen no puedan ni tan siquiera llegar a fin de mes. Y como no queremos ese país, saben que si mayoritariamente vamos a votar, les vamos a decir que no. Y tenemos que aprovechar esa oportunidad. Tenemos que ser capaces de movilizar a la gente, de movilizar a la mayoría social progresista y llevar a las urnas el próximo 25 de mayo. Compañeros y compañeras, ya finalizo, ya concluyo. Nuestros padres tuvieron que hacer enormes sacrificios, tuvieron que sacrificarse por muchas cosas y hicieron enormes sacrificios para que nosotros, sus hijos, pudiéramos tener un futuro mejor. Nuestros padres se tuvieron que sacrificar para que nuestra generación pudiera estudiar, se pudiera formar, pudiera aprender otro idioma, pudiera salir al extranjero, conocer otro mundo, conocer otros países y otras culturas, para que nuestra generación sea mucho más cosmopolita de lo que era la generación de nuestros padres. Y para que nosotros tuviéramos ese futuro, se tuvieron que sacrificar mucho. Y ahora resulta que después de esos sacrificios de nuestros padres, nos dicen que vamos a tener que ser la generación del exilio económico. Nos dicen a nuestra generación que por primera vez vamos a ser la generación que viva peor que nuestros padres. Y ante eso, compañeros y compañeras, nos tenemos que rebelar. Y nos tenemos que rebelar porque no es justo. Porque no es justo por dos razones. La primera de ellas, por el sacrificio que han tenido que sufrir nuestros padres. Y en segundo lugar, porque tampoco es justo para el Partido Socialista Obrero Español. Porque no es justo para un partido que después de 30 años de democracia reciente en este país ha construido el Estado del Bienestar, para un partido que ha sido quien ha puesto las bases de la sanidad pública, de la educación pública, de los servicios sociales, de la dependencia, para un partido que ha conseguido que los derechos civiles y libertades en este país hoy, 35 años después, sean una realidad. Y después de todo ese trabajo del Partido Socialista Obrero Español, no es justo que ahora nos digan que nuestra generación va a vivir mucho peor que lo que vivieron la de nuestros padres. Por todo eso, compañeros y compañeras, tenemos que rebelarnos y tenemos que luchar para que eso no ocurra, para que no seamos la generación que por primera vez viva peor que la de nuestros padres, para que no seamos la generación del exilio económico. Y para conseguirlo necesitamos una mayoría de izquierdas en el Parlamento Europeo, y lo vamos a lograr, porque vamos a lograr una mayoría de izquierdas en el Parlamento Europeo. ¿Y sabéis qué va a ocurrir? Que va a servir de antesala para lograr una mayoría de izquierdas del Partido Socialista, no tardando mucho, en España y también aquí en Valencia con Chimo Puig. Nada más y muchas gracias. Muchas gracias, Nino. Muchas gracias, compañeras y compañeros, por estar esta mañana aquí. Muchas gracias, Elena, como siempre, por tu cariño al país valenciano, a Valencia. Y yo, precisamente, quiero empezar dando testimonio de tu actitud valiente y permanente, poniendo en la agenda uno de los grandes problemas que tiene España y Europa, pero muy especialmente España. Hoy hemos sabido que ha sido asesinada una nueva mujer, la 25 víctima del terrorismo machista en España, y ante el ofrecimiento permanente de Elena de que hay que buscar una solución, de que hay que poner a todos a trabajar en la misma dirección para acabar con esta lacra terrible, encontramos el silencio más sonoro de Rajoy. Esos silencios famosos de Rajoy, que en otras cosas pueden causar una cierta broma. A mí no me da ninguna risa que este señor, ante esta violencia machista permanente, continúe callado.
Por eso, Elena, gracias por poner también en la agenda de estas elecciones lo que es el terrorismo machista. Creo que es fundamental que durante este tiempo lo aprovechemos para solucionar los problemas de los ciudadanos, los problemas fundamentales. Y desde luego lo es, sin duda alguna, la desigualdad entre hombres y mujeres, la fractura social que existe en este país, que tiene que ser a través de Europa fundamentalmente donde encontremos esta solución real y estructural a nuestros problemas. Muchas gracias, Nino, por haber elegido Valencia para esta reunión. Y lo habéis elegido, yo creo, por dos razones. Una fundamental, importante, es que Joves Socialistes del País Valencià es una gran organización que lo hace muy bien, que además esta semana le ha amargado el vídeo al PP, que está muy bien. Gracias. Por cierto, mucho más creíble nuestro vídeo, el vídeo de Joves, mucho más creíble que el del PP. Bueno. Y en segundo lugar, porque es verdad, porque aquí hay una corriente profunda de cambio, que se ha evidenciado en las primarias abiertas que hemos hecho. Decían que no iba a venir nadie, decían que el Partido Socialista era lo viejo, lo caduco, y resulta que ha sido el Partido Socialista el que ha hecho el proyecto más innovador de apertura política que jamás se había hecho por ningún partido en España. Oye, y aquí en Valencia se han hecho muchas cosas mal, seguro, pero una vez que hemos hecho una cosa bien, estemos contentos, lo hemos hecho, lo hemos conseguido, de verdad. Y lo hemos hecho, amigas y amigos, no mirándonos el ombligo, mirándonos al Partido Socialista Obrero Español, mirándolos todos juntos, porque queremos salir, necesitamos salir de esta situación en la que nos está sumiendo las distintas derechas, tanto en Madrid como en Valencia, como en tantos sitios. Es verdad que tú vives en Asturias y sabes perfectamente que no es lo mismo, porque no es lo mismo. ¿Sabéis? Lo que os dicen permanentemente a los jóvenes para desanimaros es deciros siempre, es que es lo mismo, el PP y el PSOE, que todo es lo mismo, que la política no sirve para nada. Y mirar, no es lo mismo. Ayer, aquí en Valencia, estaba Rajoy, sí, y estaban también muchos ciudadanos saliendo por la calle diciendo que no se podía continuar acabando con la ley de dependencia, que no se podía acabar dejando en la calle a miles de personas, que no se podía seguir construyendo una sociedad en la que el 30% de la sociedad valenciana puede acabar en el margen, que puede acabar absolutamente fuera de todo. Y habían esas personas, más de 25.000 en la calle, diciéndole que a Fabra y a Rajoy que acabaran de una vez por todas con esta actuación enormemente injusta que ha sido el copago para las personas discapacitadas, que se las está metiendo en casa otra vez, escudándose en una cuestión económica, cuando no es una cuestión económica, es pura ideología. Y hoy también, ayer estaba Rajoy y ayer estaban los ciudadanos manifestándose en la calle y hoy también estaban en la calle. Y hemos estado hace un momento en el Cabañal con los ciudadanos que están sufriendo el acoso de Barberá, de esa alcaldesa que ha sido una alcaldesa terriblemente negativa para los ciudadanos, que solo ha jugado el papel de su glamour, bueno, glamour, no es el glamour, es decir, de su aureola del poder. Un personaje que está acabando en estos momentos con un barrio emblemático de esta ciudad, que prefiere poner por delante lo que es el interés partidario, el interés de unos cuantos votos, que la vida de un barrio. Y esa es la manera de entender la política que tiene la derecha, y que lo hace aquí, y que lo hace en España, y que lo hace en Europa. Porque el problema que nos están diciendo ahora es que Europa ya no es la solución. Y el problema es que no es solución la Europa de la derecha. Esa es la Europa que no es solución. Lo que sí que es una solución es la Europa de siempre. El 50% del estado del bienestar del mundo está aún en Europa. Por tanto, lo que tenemos que reivindicar sobre todo es mantenimiento y desarrollo del modelo social europeo, que es lo fundamental, que es lo básico, que es lo que tenemos que ahora en esta campaña proponer, avanzar.
Mira, decía también... ¿Tenéis agua por ahí? Ah, gracias. Es que he ido al Cabañal a almorzar. Claro. ¿Qué habrás almorzado? Y decía Nino... Salaet. Decía Nino que hemos conseguido la garantía social. Pero es que el otro día estaba aquí el comisario europeo, que es un compañero nuestro de Hungría, y nos estaba comentando que hace ya un año que el gobierno español podría estar ejecutando el plan de garantía social y que de verdad en estos momentos muchos jóvenes podrían estar beneficiándose de esos recursos europeos, que es la ineficiencia absoluta del gobierno Rajoy la que lo está paralizando. Porque el problema no es Europa, el problema es la derecha. El problema no es la derecha de aquí o de allá, el problema es la derecha. Por eso que no os vuelvan a cautivar con ese mensaje destructivo de que Europa es el problema. No, Europa no es el problema, Europa es la solución. Pero es la solución la Europa de siempre. La Europa que hizo posible la paz, la convivencia. La Europa que hizo posible el modelo social. La Europa que ha hecho posible lo mejor de los avances sociales. La Europa solidaria. Esa es la Europa que queremos, no la Europa que pone barreras y que cuando resulta que en un momento determinado hay una actuación como la que ha pasado en Ceuta, mira hacia el otro lado. Esa no es nuestra Europa, esa no es nuestra manera de entender ni Europa, ni la vida, ni la humanidad. Eso no es lo que nos va a recuperar a nosotros como seres humanos. Porque ese es el problema. Nos estamos jugando mucho en estas elecciones, lo decía Nino, y lo está diciendo cada día Elena, porque la derecha nunca ha creído en Europa, y es verdad lo que decías. A ellos les gustaría que en los Pirineos hubiera una gran frontera. Si escucháis muchas veces a Rajoy, Rajoy es más autárquico que muchos ministros del final del franquismo. Porque muchos ministros del final del franquismo ya estaban viendo que Europa era el espacio en el que debíamos encontrar. Pero él no, él tiene un mensaje profundamente nacionalista. Es un mensaje absolutamente encerrado en sí mismo, pensando que desde Madrid se puede solucionar todo y que desde Madrid de alguna manera se puede controlar todo. Y eso es vivir contra la historia. Mirar, nosotros somos un partido que precisamente si tiene algo de siempre es su mirada internacionalista. Nosotros somos el partido de la igualdad, de la fraternidad, de la solidaridad, el partido que se reconcilia con Olof Palme, con Willy Brandt, con Nelson Mandela. Claro, ese es nuestro partido, por eso nosotros tenemos esa fuerza para llevar a cabo un proceso de debate en estas elecciones. Estas son unas elecciones en las que nos encontramos profundamente cómodos, porque hablamos de ideas, no hablamos de fronteras. Y claro, eso es lo que tiene la derecha. La derecha está en otra cosa. La derecha está intentando aprovechar la crisis para ir forjando nuevas fronteras entre las personas, de fractura social, entre los territorios, y eso es lo que no va a ser el futuro. Por eso, compañeras y compañeras, amigos y amigos, vosotros los jóvenes, desde luego, sois la fuerza, por supuesto, de hoy y de mañana de este partido, pero sois la fuerza sobre todo de la dignidad de la humanidad. Estar contentos porque pertenecéis a unas ideas que son las ideas que han hecho avanzar el mundo, que son las ideas que se han significado por superar todos los problemas graves de injusticia social que vivía la sociedad y que a pesar de los errores cometidos que siempre en cualquier momento haya podido cometer cualquier militante de este partido haciendo el ejercicio del poder, lo que es evidente es que nada hubiera sido lo que ha llegado a ser si no hubiera sido por el trabajo de miles y miles de socialistas. Nuestro Nelson Mandela particular, el de aquí, Ramón Rubial, porque Ramón Rubial estuvo tanto tiempo casi en la cárcel como Nelson Mandela. ¿Sabéis por qué? Simplemente por defender nuestras ideas. Pues Ramón Rubial siempre decía una cosa que a mí me encogía el corazón, y es decir, oye, yo estuve en la cárcel tanto tiempo, pero no es porque quería, ¿eh? ¿Por qué? Porque se tomaba la vida así. Porque era una persona nada rencorosa, era una persona con la que nos tenemos que mirar cada día, porque eso es lo que somos. Por eso hoy también es un acto de orgullo de ser militantes de este partido, que va a ser capaz en estas elecciones de sacar lo mejor de sí mismo para que Elena, para que Inma sean grandes eurodiputadas, que defiendan nuestros intereses, pero los intereses no solo de los valencianos, que Inma los va a defender muy bien en Europa,
los va a defender porque tenemos que defenderlos, pero sobre todo va a defender los intereses de toda la gente humilde, de la gente modesta, de la gente trabajadora de toda Europa, porque más que nunca hoy, de verdad, tenemos que ambicionar esa Europa de la igualdad, de la solidaridad, de las personas. Y eso no es el lenguaje vacío de siempre de la derecha, que cada vez que habla de las personas lo que está haciendo es limitar los derechos de las personas, como está haciendo ahora con las mujeres. Mirad, yo acabo diciéndoos simplemente, volviendo un poco al principio, en aquello que es el fruto del debate que muchas veces están lanzando. Aquí ha habido durante mucho tiempo un partido que ha conseguido que la Comunidad Valenciana haya aparecido en toda España, incluso en Europa, incluso en el mundo. En el New York Times hemos aparecido varias veces como el paradigma de la corrupción. Desde luego esta comunidad no tiene nada que ver con sus dirigentes. Pero es verdad que finalmente han conseguido desmoralizar a parte de la sociedad y han conseguido desmoralizar a parte de los jóvenes, diciéndoles de que eso es la política. Claro, por una parte consiguen desmoralizar, habiendo hecho ellos todo este efecto corrupción. Por cierto, ayer Rajoy estuvo aquí, la última vez que estuvo cuando fue elegido en la feria presidente. ¿Sabéis quién pagó el Congreso de Rajoy, que le eligió? El Bigotes, Gürtel y todos sus amiguitos del alma. Esos pagaron. ¿Ayer quién pagó? ¿Quién pagó ayer? No sé quién pagó. Pero desde luego lo que está claro es que aún no han pedido perdón a la sociedad española, a la sociedad valenciana, por lo que han hecho con la política. Y por eso acabo, compañeras y compañeras, porque a quien tenemos que escuchar hoy es a Elena, acabo diciéndolos que cuando os digan que todos somos iguales, simplemente pensar, ¿cómo vamos a ser iguales? Aquellos que aquí teníamos un conseller corrupto y le echamos, como quien le hicieron a este señor jefe de todas las campañas electorales y del partido durante más de 20 años. ¿Cómo vamos a hacer lo mismo? Que ahora, por cierto, está en el banquillo. ¿Cómo vamos a hacer lo mismo? Quienes hicimos la ley que hizo posible el derecho a elegir de las mujeres, el derecho a decidir de las mujeres, como aquellos que están ahora acabando con el derecho a decidir de las mujeres, ¿cómo vamos a hacer lo mismo? Aquellos que estamos creyendo que Europa es la solución, la Europa social, el modelo social, con aquellos que quieren la fractura social y que incluso llegan a insultar a Cáritas, como decía Alfredo el otro día, peligrosa rama izquierdista, hasta Cáritas por el desgaste social que está sufriendo este país. Por eso es necesario más que nunca que de verdad nos tomemos muy en serio estas elecciones. Nos las tenemos que tomar en serio por dos cuestiones. Primero, por lo fundamental, porque sin una Europa social fuerte, por la Europa del crecimiento, por la Europa de la igualdad, será imposible que España y la Comunidad Valenciana salgan adelante. Por tanto, para nosotros es fundamental, es básico. España necesita Europa, esa Europa social. Y en segundo lugar, porque es verdad, Nino, tenemos ya una oportunidad clara el próximo 25 de mayo de decirle a Rajoy en toda España y a Fabra que no, que ni nos gustan ellos, ni sus políticas, ni su manera de hacer lo que deben hacer siempre cualquier gobernante, que es ser digno y honrado. Compañeras y compañeros, muchas gracias. Os dejo, compañeras y compañeras, amigas y amigos venidos de toda España y también de aquí, de todo el país, os dejo con Elena, que os tengo que decir una cosa. Para todos los militantes del Partido Socialista Obrero Español es especialmente, yo creo que relevante, que el Partido Socialista haya puesto a su número 2 a encabezar la lista, porque es un símbolo claro de lo importante que para los socialistas españoles es Europa. Pero para los socialistas valencianos aún es más importante porque la tenemos como una de las nuestras, porque Elena es una de las nuestras. Gracias. Gracias. Gracias, Chimo. Gracias, Nino. Muchísimas gracias y gracias a todos y a todas por estar aquí hoy. Porque sé que
aparte de haber venido muchos de muy lejos y haber trabajado mucho estos días, conozco las noches de Juventudes Socialistas en carne propia. Así que me imagino lo cansadísimos que estáis. Quería poneros esa foto que es de ayer. Es de ayer. Ese compañero se llama Pepe Díaz. Tiene 91 años, de Granada, y es el carné número 1 de Juventudes Socialistas de Granada. Es alucinante. Increíble. No os podéis imaginar con qué fuerza me agarraba. Me agarraba con una fuerza increíble y me decía: venga, hija, que les vas a ganar, venga, adelante, que les vas a ganar. Número 1 de Juventudes Socialistas. Porque ya sabéis que los que hemos sido de Juventudes Socialistas somos siempre de Juventudes Socialistas, que no es lo mismo que ser del Partido Socialista. No es exactamente lo mismo. No es. Así que estoy feliz de estar con Juventudes como siempre y quiero ser una militante de Juventudes a la cabeza de la candidatura del partido a las próximas elecciones europeas. Así quiero ser. Y, bueno, te voy a decir una cosa de lo del glamour. Tengo que hacer 2 correcciones. Una, a Chimo, que se ha corregido a sí mismo hablando del glamour de Rita Barberá. Mira, glamour tiene Carmen, tiene Inma, tiene María, tiene Tania. Ellas tienen glamour. Glamour del bueno, del sano, del fresco. Rita Barberá tiene todo menos glamour. Y a Nino le voy a corregir otra cosa, pero yo ya sé lo que él quiere decir, pero esto lo quiero corregir porque veo que la prensa de la derecha, ¿no? La brunete mediática esta que tiene el PP, ¿no? Anda con ese lío, como no saben cómo justificar por qué no tienen candidato, que es una cosa alucinante porque han convocado ya las elecciones. O sea, la gente puede pedir el voto por correo ya y no tienen candidato. Y están con ese rollo de que si no tienen candidato y que nosotros estamos nerviosos porque no tienen candidato. No estamos nada nerviosos, es que nos da completamente lo mismo. Porque hay candidatos de la derecha, es la propia derecha. El candidato de estas elecciones del Partido Popular se llama Juncker, Merkel, Rajoy, Cañete, Fabra, da igual, es la derecha europea, la derecha española, esa es nuestra adversaria en estas elecciones. Que pongan o no candidato, en el fondo a nosotros nos da lo mismo. Sabemos perfectamente que nuestra adversaria es la derecha europea que nos ha traído hasta aquí. Así que, hechas estas 2 salvedades sobre el glamour y el candidato, os voy a hacer un par de reflexiones, no muy largas porque sé que estáis cansaditos y cansaditas. Así que solamente quería deciros un par de cosas, ¿no? Sobre la importancia de estas elecciones, lo han dicho Nino y Chimo, no voy a insistir. La prueba de lo importantes que son es la poca importancia que le está dando la derecha. Esa es la mejor prueba de lo importantes que son. Lo importante que es que la gente se movilice. Justamente porque es tan importante, la derecha está intentando que la gente no se movilice. Así que para vosotros y vosotras, que sois todos militantes, cuadros de Juventudes Socialistas, esto es bastante fácil de entender y es muy importante explicarlo fuera. Ahora, tenemos que decir por qué es importante que cambie el rumbo de la política en la Unión Europea. Esto sí que hay que explicarlo. Yo creo que la gente ha entendido en estos últimos años, a base de sufrir, ha entendido que las decisiones que se toman en Bruselas son decisiones que cambian la vida de la gente, para bien o para mal. En los últimos 5 años, para mal. Y nosotros tenemos que ir a levantar algunas banderas. No tenemos que ir solo a trabajar en la política que se hace en Europa, sino que tenemos que levantar banderas distintas, banderas que cambien de verdad la Unión Europea. La primera bandera que estamos levantando en esta campaña es la bandera de la gente joven. No lo digo hoy aquí porque estemos entre gente joven y alguna trufa un poco mayor, sino porque es lo que estamos haciendo. La primera bandera de la que estamos hablando es la bandera de la juventud, la bandera de una juventud que tenga futuro en el seno de la Unión Europea. ¿Por qué? Porque solo hay Unión Europea si la gente joven se siente europea.
Solamente tiene sentido el proyecto europeo si la gente joven se siente ciudadana de la Unión Europea. Y eso está empezando a no pasar. Y cuento en todos los actos, porque me parece muy importante, que en la mitad del siglo pasado los jóvenes europeos cruzaban las fronteras de la Unión Europea para matarse, porque lo que se hacía en Europa eran guerras que los jóvenes no decidían, pero en las que los jóvenes caían. Y destruyeron generaciones y generaciones de jóvenes esas guerras europeas. Imaginaos que se mataban entre sí italianos y británicos, alemanes y franceses, se mataban entre sí los jóvenes europeos. Esa era la Europa que teníamos cuando se empezó a construir la paz. Y ahora no hay una guerra, pero hay una batalla ideológica. Y depende de quién gane esa batalla ideológica, volveremos a perder generaciones y generaciones de jóvenes en la Unión Europea. Esa batalla ideológica es la que consiste en defender una Europa de los derechos o una Europa de los mercados al servicio de un poder que nadie controla. Esa es una batalla ideológica real. Probablemente nunca ha habido unas elecciones europeas donde esté tan clara la división entre la izquierda y la derecha, entre los progresistas y los conservadores. Hasta ahora nos hemos puesto bastante de acuerdo en muchas cosas los progresistas y los conservadores cuando arrancamos la construcción europea. Pero ahora hay una batalla ideológica y en esa batalla ideológica quienes pueden ganar o perder son fundamentalmente los jóvenes europeos. Por eso es una batalla vuestra, mucho más que nuestra, es una batalla vuestra. O ganáis esta batalla o os quedaréis fuera del seno de la Unión, esa que hasta ahora ha tirado de España para llevarla hacia el progreso y hacia la igualdad de oportunidades. Así que la primera bandera, la más importante y la más grande, es la bandera de los jóvenes, de las jóvenes, del empleo juvenil, de los salarios dignos para la gente joven, de una Europa que quiere a su gente joven dentro de sus fronteras y no fuera. Esa es nuestra primera bandera. Y por eso es tan importante que vosotros y vosotras abracéis esa bandera, porque es la vuestra, es vuestro futuro el que se está jugando, mucho más que el nuestro. Es verdad, como decía Nino, que muchas generaciones de europeos han trabajado para que sus hijos y sus hijas tuvieran una vida mejor y generación tras generación, desde que se hizo la paz, eso fue posible. Cada generación consiguió un pasito más en la mejora de la vida de la siguiente generación y así una detrás de otra. Y ahora la gran duda es si esta generación, si la nuestra, va a ser capaz de dejar un mundo mejor a la siguiente y la siguiente a la otra. Esa es la gran duda y cuando se instala esa duda, el proyecto europeo empieza a resquebrajarse. Y esa duda existe en muchísima gente. Y yo os devuelvo ahora a vosotros la pelota. Tal vez seáis vosotros, la gente joven del momento, la que tenga que devolver a sus padres y a sus abuelos la Europa digna por la que ellos lucharon. Tal vez os toque a vosotros y a vosotras conseguir que sea posible que la gente mayor en este país tenga pensiones dignas y que los trabajadores mayores de 50 años no se encuentren expulsados del mercado para siempre y que las personas que están jubiladas no tengan que pagar sus medicinas y que los enfermos crónicos tampoco tengan que hacerlo. Tal vez os toque a vosotros y a vosotras darles una vida mejor a vuestros padres y a vuestros abuelos y se da un poco la vuelta de la lógica natural y social. No, ahora vosotros y vosotras tenéis que conquistar la Unión Europea que nosotros y nosotras hemos defendido y vuestros padres y vuestros abuelos han trabajado durante tanto tiempo. Os toca a vosotros y a vosotras. No se trata de que nosotros ofrezcamos a la gente joven un camino de rosas que en este momento no existe. Hay mucha gente joven que sabe perfectamente que sus padres lo están pasando muy mal para poder seguir pagándoles los estudios. Hay muchísima gente joven que sabe que sus abuelas están dejándose la pensión en sostener al resto de la familia. Hay muchísima gente joven que sabe que su prima, que su hermana o que su cuñada tiene verdaderas dificultades para que sus hijos pequeños reciban la alimentación que tienen que recibir y les vistan como deben ser vestidos. Vosotros sois perfectamente conscientes de esa situación, probablemente más que nadie, y vosotros tenéis ahora que dar esa batalla. Veréis, cada generación tiene un reto,
Cada generación tiene un reto. Mi generación tuvo el reto de la democracia. Yo entré en Juventudes Socialistas solamente por eso, para defender la libertad y la democracia. Ese fue el reto que tuvo mi generación. Vuestra generación tiene el reto de reconquistar los derechos, de reconquistar la Europa en la que todos hemos creído, la Europa con la que todos hemos soñado, la Europa que vuestros padres y abuelos forjaron con muchísimo esfuerzo. Ese es el reto hoy de Juventudes Socialistas de España. La primera bandera, la gente joven. La segunda bandera, las mujeres. La segunda bandera, las mujeres. Yo quiero que ganemos estas elecciones. Digo que tengo ganas de ganar. Los del PP se ponen de los nervios, pero tengo ganas de ganar. Sí, tengo ganas de ganar, tengo ganas de que ganemos y que les ganemos. Las dos cosas. Pero tengo ganas de ganar para las mujeres. Para darles a las mujeres lo que todavía no tienen. Y algunas de las cosas que les están quitando. Quiero darles a las mujeres dignidad. Dignidad. Libertad e igualdad. Seguridad. No la tienen, no la tienen. Quiero darles dignidad. Dignidad es empleo, salarios dignos, igualdad salarial, cerrar la brecha que existe entre los salarios de las mujeres y los salarios de los hombres. En esta casa siempre hemos defendido que a igual trabajo, igual salario. Pues eso queremos las mujeres. A igual trabajo, igual salario. Dignidad para las mujeres. Dignidad. Seguridad. Seguridad. Porque lo ha dicho Chimo y lo hemos estado comentando a la entrada porque han asesinado a otra mujer en Jerez esta madrugada. Son 25 mujeres asesinadas desde que ha empezado el año. A este ritmo acabaremos con 100 mujeres asesinadas al final de este año. Y digo yo, ¿qué más tiene que pasar? ¿A cuántas más tienen que asesinar para que el Gobierno de España atienda la petición urgente de un gran pacto nacional para acabar con la violencia de género? ¿Cuántas más tienen que morir para que atiendan nuestra petición? Nuestra petición es honesta, es inteligente y es razonable. Queremos que todas las fuerzas políticas y sociales de este país se sienten en torno a una mesa y encuentren soluciones de urgencia para que dejen de asesinar mujeres todos los días en España. Eso es lo que les estamos pidiendo. Es una palabra que ellos desconocen, pero que es muy importante. Se llama respeto a las mujeres, respeto. Y para eso hay que enviar un mensaje político contundente. Y tenemos que estar todos unidos con ellas, contra los agresores, a favor de su seguridad y contra el machismo criminal que está destrozando la vida de muchísimas mujeres. Se llama respeto. Se llama respeto. Dignidad, seguridad y libertad para las mujeres. Libertad. Vosotras y vosotros lo sabéis muy bien porque habéis sido abanderados de esta batalla, la batalla por nuestra libertad para decidir si somos madres o no lo somos. Nadie puede decidirlo por nosotras. Nosotras tenemos que poder decidirlo y en este momento podemos hacerlo. Nos van a quitar algo que tenemos. Nosotras y las que me antecedieron salimos a las calles para pedir libertad para que las mujeres pudieran decidir si son madres o no. Un aborto seguro, que no discrimine a aquellas que no tienen recursos y favorezca a aquellas que los tienen. Un aborto seguro, una capacidad de las mujeres para decidir. Eso peleamos durante años y lo habíamos conseguido y ellos nos lo quieren quitar. Vosotras tenéis que volver a pelear por aquello que ya peleamos nosotras, vosotras y vosotros. Porque los chicos tenéis que estar ahí, al lado de nosotras, defendiendo la dignidad de las mujeres, para que no sean ni los curas, ni los médicos, ni los jueces los que decidan por nosotras, para que seamos nosotras solas, las que decidamos si queremos o no ser madres. ¿Quién nos va a enseñar a nosotras a ser madres? ¿Quién va a hablarnos a las mujeres de la maternidad? ¿Los curas? ¿Los jueces? ¿Los ministros? No, es una cosa nuestra. Son ellos o nosotras. ¿Qué os parece?
¿Ellos o nosotras? Nosotras, por supuesto que nosotras. La segunda bandera, las mujeres. Y tengo de verdad que felicitar, a Nino y a todos vosotros porque habéis trabajado estupendamente el asunto del aborto. Y espero que sigamos ahí porque esta batalla no se ha acabado. Es verdad que el Gobierno ha metido debajo de la mesa el anteproyecto de ley, pero sabéis que en cuanto pasen las elecciones europeas lo volverán a poner sobre la mesa, aunque Carmen Montón, que trabaja muchísimo conmigo en esto, comparte la idea de que si les ganamos las europeas, lo mismo no vuelven a sacar el anteproyecto de ley. Así que ya sabéis lo que tenemos que hacer. Los jóvenes y las mujeres, y la tercera bandera son los trabajadores y las trabajadoras. Los trabajadores y las trabajadoras de la Unión Europea, que han visto cómo se empobrecía su familia año tras año durante esta crisis. Una crisis mal gestionada por la derecha europea, un fracaso absoluto de la derecha europea, que no ha querido atender a la importancia que tenía respetar la capacidad adquisitiva de las clases medias y de los trabajadores. Una derecha europea que solo ha estado pensando en su propio beneficio. Una derecha europea que ha sido incapaz de acabar con los paraísos fiscales, como decía Chimo, como decía Nino. Una derecha europea que ha sido incapaz de combatir el fraude fiscal. Una derecha europea que lo que ha hecho son amnistías fiscales, como en España, mientras recortaba los derechos y los salarios de los trabajadores. Nosotros no creemos en esa manera de competir. No queremos competir con salarios de miseria. No queremos volver a la precariedad. Queremos trabajo para todos y salarios dignos para todos. Esa es la forma en la que nosotros tenemos de entender la sociedad del futuro, la sociedad que nosotros estamos construyendo. Y ya sé que en este momento la derecha española se llena la boca de recuperación. Lo habéis visto, ¿no? Montoro todo el rato, ¿verdad? Inma todo el rato. Que si la recuperación, que si ya estamos al final del túnel. En fin, pues ya sabéis vosotros que eso no es así. Se lo ha dicho Cáritas, no solo Cáritas, también se lo ha dicho Oxfam Intermón y también se lo ha dicho Save the Children, que hay mucha pobreza en España, que hay mucha gente que no llega a final de mes y que el umbral de la pobreza está siendo traspasado por muchísimos niños y niñas que jamás hubiéramos pensado que caerían en la pobreza. Nosotros en esa recuperación no creemos. Y aunque digan misa en latín, podemos decir que la única recuperación a la que estamos asistiendo en España es a la recuperación de la desigualdad. Aunque digan misa en latín, estamos recuperando la desigualdad. Es lo único que estamos recuperando. Y aunque digan misa en latín, también podemos decir que los derechos sociales en este país los conquistó la izquierda y los está destruyendo la derecha. Y aunque digan misa en latín, podemos decir que las mujeres estamos viendo recortada nuestra libertad. Y aunque digan misa en latín, podemos decir que han manejado dinero ilegal durante años dentro del Partido Popular. Aunque digan misa en latín, lo sabemos perfectamente, todos y todas sabemos que es así. Así que la tercera bandera son los trabajadores, esos que ellos desconocen, esos de los que no quieren oír hablar. Esa gente que tiene muchísimas dificultades para vivir. De esa gente, ni Montoro ni Rajoy quieren oír hablar. No quieren oír hablar de nada que les empañe, que les estropee su campaña de la recuperación. Pero nosotros no vamos a parar de hablar de la gente que necesita que cambie la política española y la política europea. No vamos a dejar de hablar de los jóvenes que envían currículum tras currículum a empresa tras empresa y solo reciben un no detrás de otro. Ni vamos a dejar de hablar de esas madres solas con niños que no saben cómo hacer para llegar a fin de mes. Ni vamos a dejar de hablar de esa jubilada, esa pensionista, aquí en Valencia, que fue a comprar una medicina para la tensión y le dijo el farmacéutico: ya sabe, señora María, que tiene usted que pagar 8 euros. Y ella dijo: no, 8 euros son 2 pollos para mis nietas, no puedo comprar la medicina. De esa gente vamos a seguir hablando, le guste a Montoro o le disguste a Montoro. Y vamos a seguir hablando de las personas con discapacidad,
de las personas con discapacidad que necesitan el apoyo de todos y de todas para tener una vida digna, decente, como todos los demás, y que están siendo abandonados, absolutamente abandonados, muy particularmente en esta comunidad. Por eso salieron ayer a las calles. Las personas con discapacidad, las personas dependientes, las personas mayores, todos los seres humanos que necesitan el apoyo de los demás, esos se están quedando en la cuneta, y ese no es ni la España ni la Europa en la que creemos los socialistas. Así que esa es la tercera bandera, los trabajadores y las personas que sufren, le guste o no a Montoro y a Rajoy. Esa va a ser nuestra tercera bandera en el Parlamento Europeo. Y cada vez que tengamos una idea, Inma, cada vez que tengamos una iniciativa, cada vez que queramos hacer una enmienda o una directiva, cada vez que nos sentemos a pensar, nos haremos una pregunta. ¿Sirve esto que voy a hacer para crear empleo para la gente joven en Europa? ¿Sirve o no sirve? Si sirve, adelante, y si no sirve, no lo haremos. Solamente haremos aquello que fomente el empleo de la gente joven en Europa, particularmente en España. Porque nos estamos jugando de manera definitiva un futuro que nos pueda servir a todos y a todas. No un futuro en el que los que tengan oportunidades vayan a ser felices y todos aquellos que no la han tenido se queden en la cuneta. Esa España dual, esa Europa dual que están construyendo no es la Europa que nosotros queremos, queremos una distinta. Queremos un renacimiento de la Europa que hemos construido hasta aquí, aquella que se preocupó de la cohesión de los territorios, aquella que hizo posible que España, que esta comunidad y otras, ayer Andalucía, lo dije también en Andalucía y también en Extremadura, muchas regiones de España que consiguieron engancharse al tren del desarrollo gracias a la política solidaria de Europa. Esa Europa que defendía Felipe González, el que a mí me enseñó cómo tenía que ser la Unión Europea. Esa es la Europa que tenéis vosotros y vosotras que reconquistar. Así que el proyecto es así de ilusionante. Las ganas que tenemos de cambiar la tristeza de la gente por esperanza, por ilusión. Y podemos hacerlo. No hay nada peor que ese mensaje terrible, reaccionario y de derechas, que dice que la política no sirve para nada. Nosotros y nosotras solo tenemos la política. La política es la que nos da la posibilidad de cambiar la vida de la gente. No tenemos dinero, ni periódicos, ni bancos, ni tenemos caja B. Solo tenemos la política democrática para que la gente nos siga y para mejorar la vida de la gente. No compréis esa moto de que todos son iguales. Sabéis perfectamente que eso no es así. Y ya sé que se han cometido errores. Y hemos aprendido de los errores. Y tenemos que aprender de los errores. Y no volver a hacer algunas cosas que hicimos. Estoy completamente de acuerdo con eso. Hemos aprendido de los errores. Y ahora tenemos que hacer la política pegada a la gente, sobre todo a la gente que menos oportunidades tiene. Esa que siempre hemos defendido, esa es la política que vamos a llevar a Bruselas. Yo me comprometo con vosotros y con vosotras a eso. Además de pediros todo lo que os he pedido, que cambiéis Europa y que hagáis todo lo que podáis para que vuestros padres, vuestros abuelos, vuestras familias vuelvan a tener la dignidad que requiere todo ser humano en este país. Además de esa tarea que os he impuesto, yo quiero comprometerme personalmente con vosotros y con vosotras a llevar las ideas de Juventudes Socialistas de España al Parlamento Europeo, con una voz alta y fuerte, para construir una Europa fuerte y sensible, porque así somos, fuertes y sensibles. Y así os quiero, fuertes, sensibles, trabajadores y trabajadoras, altos, grandes, llevando la voz del socialismo a todas partes. Gracias, muchísimas gracias.